Estás poniendo la red de minería en riesgo a largo plazo. Si estás teniendo problemas con ciertas cosas en tu fábrica, no estás autorizado a utilizar armas de fusión nuclear porque si la lías con eso, revientas el planeta, ¿no es así? Así que no dejes que la gente queme toda la ciudad, no dejes que quemen toda la red. Respecto a todo lo demás, Bitcoin puede sobrevivir al fallo de cualquier aplicación de capa 3 o aplicación de custodia. Puede sobrevivir al fallo de cualquier titular y puede sobrevivir al fallo de incluso un protocolo de capa 2, un protocolo relámpago. Realmente todo el protocolo podría fallar y Bitcoin sobreviviría, ¿verdad? Podría sobrevivir al fallo de un canal relámpago, ¿correcto? Hay un montón de componentes por lo que puede sobrevivir. Al igual que la ciudad de Nueva York puede sobrevivir al colapso de cualquier edificio, cualquier negocio, cualquier gobierno, alcalde, cualquier administración y cualquier cultura. Pero no puede sobrevivir a 100 cabezas termonucleares que hagan un cráter de una milla sobre todo Manhattan, hasta el punto de que el océano lo cubra y se lo trague. No quieres una situación como la Atlántida en donde todo se hunda bajo el Atlántico. Tienes que considerar el riesgo. Creo que no tiene sentido tratar de involucrarse en toda la ingeniería de software de las capas por encima de los cimientos, porque todos son de alta frecuencia, de alta complejidad. Mi opinión general es que si eres un ingeniero brillante del tipo de Mark Zuckerberg y quieres crear algo que crees que vale cientos de miles de millones de dólares, créalo como una aplicación en Bitcoin y hazlo público. Recauda capital y comercialízalo al mundo. Puede que acabes de crear el próximo Facebook o el próximo Microsoft. Eso sí tienes razón. Y si te equivocas, de acuerdo. Tus inversores se irán a la quiebra y tu código será borrado de la red con el tiempo. La historia muestra que el 99.999% de las veces te equivocas, ¿verdad? Solo hay una docena de personas que fueron como Mark Zuckerberg, mientras que otro millón deseaban serlo. La historia sugiere que probablemente te equivoques, pero ya sabes, todo el mundo tiene derecho a intentarlo. Y debes seguir adelante y arriesgar tu tiempo, tu capital, tu código. Y si tienes éxito, tal vez tu aplicación Cash tenga 50 millones de usuarios en la red y puedas controlar cómo esos 50 millones de personas interactúan con Bitcoin. Puede que incluso llegues a 500 millones de personas en la red, tal vez llegues a ser como Microsoft y tengas 1.000 millones de personas en la red y puedas llegar a controlar cómo tus 1.000 millones de clientes interactúan con Bitcoin y tal vez tengas $1 billón en Bitcoin en la red. Y eso está bien. Pero al final del día vas a ser una superficie de ataque. Vas a ser una corporación, estarás sujeto a la citación, estarás centralizado y tal vez tengas éxito en los Estados Unidos, pero tal vez seas como Apple. Quiero decir, piensa en los problemas que Apple, Google y Facebook tienen en China en este momento, ¿verdad? Todos ellos tienen muchos dolores de cabeza políticos. Todos estos niveles 3 van a tener dolores de cabeza políticos, pero no se puede menospreciar la capacidad de hacer el bien. La verdad es que Microsoft, Apple y Google han logrado cosas a su manera que nunca se podrían haber logrado con un protocolo abierto o con un protocolo de capa 1. Es absurdo tratar de hacer lo que hicieron con la capa 3 y la capa 1, pero es aún más absurdo, por su parte, no tomar ventaja de la capa 1. Eso es lo que yo pienso sobre el mantenimiento general de diferentes tipos. Creo que el protocolo central, el protocolo monetario, el protocolo de transacciones y el protocolo de poder es la esencia de Bitcoin, que necesita ser defendida de una manera muy conservadora, como la base de toda la economía Bitcoin. Creo que cuando se mira más allá, en diversas extensiones de los protocolos que son opcionales, como las bifurcaciones suaves o puede que incluso las extensiones compatibles con versiones anteriores que puedan o no ser adoptadas. Creo que la gente puede perseguir lo que quiera perseguir y el mercado decidirá. Por ejemplo, si se te ocurre un nodo de Bitcoin que funcione en un iPhone, ¿sabes? Puede que me lo descargue. Podrías añadir algunas funciones para iPhone. ¿Tendrá éxito o no? La gente tiene diferentes opiniones al respecto. Tal vez sea una buena idea, tal vez no sea una buena idea. La gente tendrá sus argumentos acerca de por qué no deberían ser parte de la Apple Store o que debería estar sujeto a la aprobación de Apple. Alguien también dirá, ¿por qué simplemente no lo dejamos pasar? Ya sabes, creo que todo el mundo es libre de llegar a su propio software. Es una capa 2.
caracterizaré la capa 2. Es consistente con el protocolo central de Bitcoin, con el protocolo de capa 1, con el protocolo fundacional, pero es opcional y es de código abierto. Es como un relámpago. Podría haber 100 sabores de relámpagos y está Bitcoin Core, pero la gente puede crear 100 competidores que son diferentes puertos para ejecutarse en diferentes dispositivos. Mi versión tiene una forma diferente de sincronizar y se sincroniza en 1 minuto con tu teléfono Android. O se ejecuta de manera diferente y la gente lo debatirá. Puede que lo debatan o pueda que no, pero puede que evolucione, puede que no evolucione. Creo que siempre y cuando no interfiera con el protocolo de energía, con el protocolo monetario o con el protocolo de transacción, entonces probablemente el mercado lo resolverá. También creo que muchos de ellos se transformarán en un capa 3 porque habrá un custodio o habrá una empresa o un grupo de personas, un grupo centralizado. La mayoría lo hará, porque si quieres hacer algo que tenga un montón de funcionalidad enriquecedora o un rendimiento enriquecedor o algo diferente, cualquier otra cosa fantasía, si deseas agregar usabilidad, si deseas agregar compatibilidad, si deseas agregar cumplimiento, vas a tener que, generalmente, un equipo de ingeniería de software organizado para hacerlo. Creo que es obvio que lo necesitamos, ¿verdad? Si quieres ejecutar Bitcoin en un determinado entorno normativo y los políticos dicen que tienes que cumplir con esta norma o de lo contrario es ilegal, entonces alguien va a aparecer para construir este tipo de software compatible. Y eso será una empresa. Es casi seguro que la empresa que lo haga no cumplirá la normativa en otras jurisdicciones. Por eso creo que eso es solo parte de una economía vibrante, como una economía vibrante de Bitcoin. Y muchas ideas serán probadas y algunas de ellas serán grandes ideas, pero no económicamente viables, y algunas serán grandes ideas, pero seremos aplastados por los reguladores, y algunas serán grandes ideas, pero a la gente simplemente no le importará. Si se vive lo suficiente y se inventa, he dicho esto con anterioridad, es como si hubiera inventado 100 cosas, no muchas de ellas tuvieron éxito comercial. Es fácil crear una aplicación móvil para iPhone, eso ha sucedido 100.000 veces, pero se puede contar con las dos manos el número de aplicaciones móviles que llegaron a 1.000 millones de usuarios en iPhone. Entonces debería haber una economía vibrante y la gente debería estar siempre probando cosas nuevas. La verdadera cuestión es si se trata de un protocolo abierto de capa 2, de capa 3 o de algo totalmente distinto. Tiendo a pensar que cada vez que un ingeniero tiene una buena idea y dice, bueno, Bitcoin realmente necesita esto, pienso, ¿por qué no implementarlo en su versión de Bitcoin o en algún tipo de capa 2 de moda e implementar un nodo relámpago especial que tenga esa funcionalidad? Ahí veremos si 100 millones de personas lo adoptan porque les gusta. Y luego, después de que 100 millones de personas lo estén utilizando, tal vez surja la opinión de que debe ser puesto de nuevo en el núcleo del protocolo base, ya que es útil. Y por otro lado, puede que 100 millones de personas lleguen a utilizarle y concluyamos que no necesitamos ponerlo en el protocolo base porque ya ha tenido éxito. ¿Por qué arriesgarías el código genético de toda la raza humana, cierto? Cuando no es necesario. Supongo que voy a volver al tema basándome en mi filtro. Lo primero que siempre pienso es, bueno, ¿qué tipo de riesgo de ingeniería implementa esto? Y dado el hecho de que Bitcoin, soy de la opinión de que Bitcoin ya va a ser 100 veces más exitoso de lo que es. Tienes que mostrarme algo que lo haga 1.000.000 de veces mejor y que no suponga ningún riesgo antes de que sea interesante en mi radar. De lo contrario, solo pienso en el 737 Max. Es una gran idea. Mucha gente murió y tú retrocediste. Casi quebraste toda la compañía, perdiste 20, 30, 40 billones de dólares tratando de hacer el bien y mataste a un montón de gente inocente. Entonces, así que bien por ti, ¿verdad? Tal vez no necesitemos hacer eso. También creo que las limitaciones económicas son muy importantes. Cuando introduces una nueva funcionalidad en el protocolo base, socavas y perjudicas todo el desarrollo de aplicaciones en las capas superiores. En definitiva, estás robando al resto de la economía la oportunidad de hacerlo en una capa 2, o en una capa 3, o en una capa 4 porque quieres meterla en la capa 1. Por lo tanto, sea cual fuera tu buena idea, ¿por qué no creas una empresa para hacerlo y ganas miles de millones? Y si me vas a robar la posibilidad de crear una empresa y ganar miles de millones, entonces, ¿en qué me estás ayudando?
Es un ejemplo de un gobierno que quiere introducir controles salariales y de precios y nacionalizar todas las partes importantes de la economía. Es como cuando los occidentales vamos a África y regalamos atención médica gratuita y llevamos a la quiebra a todos los médicos africanos y a los hospitales africanos. Es como destruir a los agricultores nativos de África y destruir a los médicos nativos de África porque queremos regalar alimentos y regalar atención médica. Y de alguna manera pensamos que somos moralmente superiores, pero lo que realmente hicimos fue destruir la economía. Creo que tendrías que estar pensando, ¿voy a arruinar la economía del resto de las capas tratando de introducir esto en la capa base? Creo que el rendimiento socava las tasas de transacción y el desarrollo de aplicaciones. Así que, ya sabes, cuando estás introduciendo mejoras de rendimiento en el protocolo base, estás robando a los mineros. Y cuando estás introduciendo mejoras de funcionalidad en el protocolo base, estás robando a los desarrolladores de aplicaciones. Estás destruyendo a su negocio o robando. Estás destruyendo o robando su propiedad existente o robando sus flujos de caja futuros. Creo que si nos fijamos en las guerras, mucho mal se ha hecho en las guerras en ambos lados y un montón de gente inocente resultó herida. Ese es el caso de todas las guerras, la guerra de los 30 años, la guerra civil, todas las guerras, ¿cierto? En las guerras del tamaño de un bloque, mucha gente resultó herida. Ahora, yo empezaría con mi observación de que estamos aquí ahora mismo. La guerra se ha librado. Quiero decir, no puedo deshacer lo que pasó, no apruebo la guerra. Hay un montón de mineros de Bitcoin que están en quiebra hoy en día debido a SegWit y las tasas de transacción que se desplomaron y habrían sido más altas si el espacio de bloque hubiera sido más escaso. Podríamos decir que la red sobrevivió y estamos donde estamos. Creo que Bitcoin se afianzará y que el segmento Bitcoin es una red saludable. Tenemos suficiente funcionalidad para 100x a partir de aquí. También creo que si se mira hacia adelante, es decir, mirando hacia atrás, la gente fue herida, ¿ok? En la guerra civil alemana, en la guerra de los 30 años, como un tercio de la gente fue asesinada, ¿ok? No hay chicos buenos. No había un bando bueno, ¿verdad? Ambos bandos asesinaron a millones de inocentes en la guerra. Todas las guerras son así. Cada guerra en la historia de la humanidad. Los ganadores asesinaron a un montón de gente inocente. Los perdedores asesinaron a un montón de gente inocente. La guerra es un infierno. Uno debería esperar... Creo que lo diré de otra manera. Si no tuvieras que tener una guerra civil y pudieras crecer, si estuvieras a cargo de una nación y pudieras elegir, ¿entramos en una guerra civil o convivimos pacíficamente con el status quo? Creo que la respuesta es que deberíamos convivir pacíficamente con el status quo. Y cada vez que aparece un líder mundial fuerte y dice, Dios me ha dicho que el status quo hará que todos nos precipitemos al infierno en el fin del mundo y por tanto tengo que asesinar al 25% de la población. Es como los católicos contra los hugonotes en Francia, que comenzaron una guerra de 35 o 40 años con los católicos asesinando a los hugonotes y los hugonotes asesinando a los católicos. No fue bueno para Francia. Y finalmente, los líderes que más nos gustaron fueron los líderes que después del edicto dijeron, bueno, los hugonotes y los católicos pueden vivir en el país sin que nos asesinemos los unos a los otros. Así que, si miro hacia adelante, no tengo mucha paciencia o no tengo mucha simpatía por un desarrollador que piensa que debemos tener una guerra civil y destruir los derechos de propiedad. Ya sabes, asesinar económicamente a los mineros o asesinar económicamente a un desarrollador de aplicaciones o asesinar económicamente a un titular de Bitcoin solo porque piensan que Dios les dijo que el mundo sería mejor si se salen con la suya. Ese es un ejemplo de, ya sabes, el fundamentalismo radical donde una minoría quiere hundir a toda la nación en una guerra civil solo para salirse con la suya porque piensan que Dios les dijo que tienen razón y han sido elegidos. Creo que económicamente, si propones básicamente poner funcionalidad en la capa base, entonces estás robando. Estás perjudicando los activos y robando las capas de aplicación por encima de ti. Y si estás proponiendo ampliar el ancho de banda de las transacciones, estás robando a los mineros de Bitcoin.
Les estás robando su propiedad, sin el debido proceso y todas las actualizaciones que se proponen para la capa base. Están imponiendo un coste a todos los participantes de la red, un coste a los mineros, un coste a los ejecutadores de nodos, un coste a la aplicación con el fin de seguir cumpliendo y con el fin de evitar estar en desventaja. Cuando escribes código para la capa base, no eres más que un abogado apareciendo en el Capitolio escribiendo una nueva ley. Y la ley es el horario de verano. Hemos decidido que la gente no debe trabajar después de las 4 de la tarde porque hay sombras en los árboles y no creemos que la gente deba poder hacerlo, y si lo haces te metemos en la cárcel. Y lo estoy haciendo porque Dios me dijo que no podemos tener gente trabajando cuando hay sombras en los árboles, ¿verdad? O ya sabes, rellena el espacio en blanco. Hay 100.000 de esas leyes. Alguna persona con algún argumento moral o filosófico o religioso lo hace. Luego escriben una ley en los libros y la ley es una restricción del comercio. El resultado es que alguien ve devaluados sus derechos de propiedad, ¿verdad? Y alguien más se beneficia. Me hago rico porque tienes que usar molinos de viento y no puedes usar energía nuclear. Es como si el tipo que no tiene la central nuclear se enriquece y la persona que posee la central se empobrece. Pero lo hice para salvar la humanidad con una ley. Creo que siempre va a haber un suministro interminable de ellos. Cuantos más de ellos se entretengas, si un promotor se sale con la suya, el siguiente querrá salirse con la suya. Y entonces se introduce este riesgo moral, porque ahora un actor económico decide que está en su mejor interés para hacer campaña por un cambio en el protocolo que ayudará a su negocio o ayudará a su interés. Ya sea que quieran ser famosos o quieran ser ricos o quieran ser poderosos. Y si yo supiera que puedo aparecer en la capital y pagar a alguien $5,000 para conseguir que se apruebe una ley por la que sea ilegal hacer pan dentro de los límites de la ciudad, a menos que tu apellido sea Saylor, entonces lo haría, ¿verdad? Quiero decir, toda la historia del caos económico son monopolios entregados por autoritarios a sus compinches, siempre justificados por el bien del pueblo, ¿cierto? Y cualquier cambio de código en el protocolo es algún tipo de beneficio a una clase en detrimento de todos los demás en el mundo y todos los que quedan por venir en el futuro. Desde ahora hasta el final de los tiempos, cada ser humano que va a vivir será perjudicado por alguna restricción que se introduce por algún actor político entusiasta que piensa que Dios le encomendó la misión de hacer la red mejor. Y por lo general, no tienen razón. En general creo que si se comercializa como una aplicación por una corporación, como cuando Block quiso crear la funcionalidad de Cash App y construirla en Cash App, y la gente la consiguió y era compatible con el resto de la red, ahí creo que no hay mucho riesgo moral. Pero creo que cuando llegas al punto en el que tienes dos bandos enfrentados con dos versiones diferentes de un nodo Bitcoin y uno de ellos tiene una funcionalidad diferente a los otros, estás entrando en una guerra religiosa. Y si son incompatibles, quién sabe. Si uno es un superconjunto del otro, ¿verdad? Si es un superconjunto del otro, es probablemente menos peligroso. Cuando se introduce algo que es incompatible, se convierte en más peligroso. Dudo en dar una respuesta en blanco y negro porque tendría que verlo, pero creo que es una pendiente resbaladiza y como regla general los desarrolladores deberían centrarse en como no jodas con la red. En general creo que la gente no debería joder con la red y no deberían joder con el protocolo central. Funciona bien. Si quieres introducir miles de nuevas ideas, introdúcelas en el relámpago. Por ejemplo, no tengo ningún problema con la creación de tu propia aplicación relámpago, que es un superconjunto de
cualquiera otra aplicación relámpago, ¿verdad? Creo que puedes crear diferentes implementaciones de las cosas en la capa 2 y en la capa 3. La creación de diferentes nodos de Bitcoin con funcionalidad diferente, quiero decir, obviamente no tengo realmente una gran preocupación acerca de la usabilidad de las actualizaciones. Si deseas crear una interfaz gráfica de usuario en la parte superior de Bitcoin, que es animada y hermosa, eso no representa tanto riesgo. Creo que cuando estás introduciendo cambios en el protocolo monetario subyacente o en el protocolo de transacción, si introduces algo que cambia el ancho de banda transaccional, que tendría un impacto en las tasas de transacción de Bitcoin, creo que eso es un problema. Si cambias el ancho de banda de las transacciones, entonces estás robando a los mineros su flujo de efectivo. Y si estás robando los ingresos de los mineros, estás poniendo la red de minería en riesgo a largo plazo. Y eso pone en riesgo la energía. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.